Bueno, mis estimados amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de la gracia costosa versus gracia barata. Y bueno, esto es un tema sacado del libro El costo del discipulado y en esta tarde pues queremos hablar de este tema que realmente para nosotros como hijos de Dios y como hombres debe recalar en nuestros corazones de tal manera que podamos nosotros llevar nuestra vida a una gracia costosa en vez de una gracia barata. Y bueno, para entender un poco más de este tema, vamos a definir en este tiempo qué es la gracia, cómo se define la gracia, qué es para Dios una gracia costosa y qué es para Dios una gracia barata, ¿verdad? Entonces voy a empezar resumiendo algunas cosas acerca de lo que es la gracia. Y quiero remontarme al inicio, a Adán y a Eva. ¿Qué pasó con Adán y con Eva? Adán y Eva fueron las criaturas con las que el Señor creó la humanidad, ¿verdad? En este tiempo sabemos que Adán y Eva fueron los primogénitos de la creación humana. Y ahora bien, sabemos que dentro de Adán y Eva había un periodo, y que sabemos que había un periodo de la ley y había un periodo de gracia que es el que vivimos actualmente. Pero ¿por qué me remonto a Adán y a Eva? Resulta que cuando estaba Adán y Eva, ellos podían ver a Dios cara a cara, ¿verdad? Pero nos preguntamos, ellos estaban viviendo en qué tipo de periodo, porque aún la ley no existía. La ley empezó a existir hasta Moisés. Pero entonces, ¿en qué periodo vivían Adán y Eva? Ellos, para mí, personalmente creo que ellos estaban viviendo dentro del periodo de gracia. Para mí, gracia es tener a Dios cara a cara y poder verlo y saber que puedo hablar con Dios y que puedo expresarme a Él. Eso es gracia. Eso es realmente una gracia. Que Dios se digne a mostrarnos quién es Él realmente y que podamos compartir con Él. Eso es gracia. Gracia es que a pesar de que Caín haya matado a su hermano Abel, él haya decidido sacarlos tanto del huerto Adán y Eva por su pecado y tanto a Caín también, desterrarlo de su tierra y no matarlo. Esto es gracia. Gracia es que Dios nos mande la ley para que podamos vivir en ella. Pero empieza un periodo de ley donde desafortunadamente todo aquel que fallara y no cumpliera la ley, se iba a cumplir la muerte. Es decir, que inmediatamente Dios tendría que empezar a poner orden a todo lo que estaba pasando y al pecado de la humanidad. ¿Y de qué manera? Si nosotros nos remontamos a Génesis, vamos a ver por primera vez la palabra gracia. ¿En qué momento? ¿Y existió la gracia en el Antiguo Testamento? Lo vamos a probar. Génesis 6, versículo 8. La parte B dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa es la primera vez que aparece la palabra gracia. Esa es la primera vez que Dios desea mostrar su gracia. Y en términos, digamos que cotidianos o normales, gracia es como, puedo decirlo, como alguien que le cae bien a otra persona, ¿verdad? Como decir, ah, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, y uy, tú me caes muy bien, creo que tienes una muy buena energía, tienes un muy buen feeling, creo que empaticé muy bien contigo. O estás con tu jefe y de pronto te dice, wow, Andrés, lo hiciste increíble, creo que voy a tenerte en cuenta, o cosas así, ¿verdad? Eso es gracia, es como entrarle a alguien de una buena manera. Pero ¿qué hizo Noé para que Jehová o Dios pusiera sus ojos sobre él y haya hallado esa gracia? Resulta que en la época de Génesis 6, la época de Génesis 6 era la época la más difícil y de las más, digamos, la más oscura del planeta Tierra. Había pecado, había
inmoralidad sexual, había muchas cosas. Pero dentro de todo lo que estaba pasando, Dios pone su gracia y sus ojos sobre Noé. Ahora bien, ¿qué sucede después de todo esto, no? ¿Qué empieza a suceder? Ya sabemos que Noé construye el arca, eh, todos los animales del planeta se meten allí, uno de cada especie, uno de cada especie por parejas, etcétera. La humanidad queda totalmente destruida por agua y solamente la familia de Noé queda al descubierto, ¿verdad? ¿Y qué pasa después de esto? Empieza el periodo de la ley. Y quiero definir lo que dice Wikipedia acerca de lo que significa la gracia. Dice, la gracia en términos cristianos, digámoslo de esta manera, es el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Es decir, que la gracia es un acto de amor que no merecemos de parte de Dios, pero que Dios decide darlo sin ningún tipo de reproche. ¿Qué pasa actualmente hoy día? Resulta que después de que Jesucristo viene a la tierra, da su vida por nosotros, muere y resucita al tercer día, empieza un periodo de gracia, porque Él dice, y Él dijo, yo me iré, pero les dejaré al Consolador que es el Espíritu Santo. Y desde ahí empieza un periodo de gracia, porque Dios tenía un plan para la humanidad, y era salvarlos de la ley que los estaba condenando, porque la ley condena. Y actualmente no es así. Tal vez la ley divina, en este momento, tal vez yo pueda robar o matar a alguien y tal vez Dios me perdone, porque estamos en el periodo de la gracia. O pueda cometer algún tipo de inmoralidad sexual, o pueda fallarle a mi esposa, o pueda fallarle a mis padres o a mis hijos. Pero la gracia de Dios es tan grande que me cobija y me cubre. Pero tal vez la ley natural no. Si yo robo, si yo mato, si yo algo, si yo hago algo que quedo al descubierto, la la ley natural va a tener que aplicar sobre mi vida. Pero la ley divina, por su gracia y su misericordia, si yo pido perdón, si yo creo en Dios y si ese Dios en el que yo creo, sé que me perdona y estoy convencido de esto, Él me va a perdonar porque estamos dentro de esta gracia. Y ahí es cuando empezamos a medir qué tipo de gracia tenemos, si tenemos una gracia costosa o una gracia barata. Ahora bien, este tipo de gracia que nosotros manejamos, desafortunadamente se ha convertido en una gracia muy barata, en la cual nosotros, cuando decidimos pecar, cuando decidimos hacer algún tipo de acto que sabemos que desagrada a Dios, automáticamente estamos desperdiciando y pisoteando la gracia que le costó a Jesús su vida. Y a nosotros como hombres debemos entender que cuando cometemos una inmoralidad sexual, estamos pisoteando su gracia. Estamos pisoteando la gracia divina y costosa que le costó a Jesús, valga la redundancia. Pensemos en esto. Y creo que no hay mucho de qué hablar, pero porque se entiende a qué se refiere. A qué se refiere la gracia infinita de Dios y a qué se refiere la gracia que yo acepto recibir, pero la gracia que yo al mismo tiempo puedo acomodar como sea, ¿sí? Porque tal vez yo puedo cometer el error más grande y puedo estar vivo todavía por la pura gracia y misericordia de Dios. Pero el hecho de aprovecharme de esa gracia que Dios me está dando, es ahí cuando decido pecar, cuando conscientemente decido hacer las cosas mal. Ahí es cuando la gracia de Dios sigue en pie, porque Él sigue siendo fiel. Pero tal vez eso no es lo que Dios espera de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos
acerca de lo que la gracia le costó a algunos en la Biblia. Vamos a ver el ejemplo de aquel que se llama Pedro. Ay, Pedro. La historia de Pedro es bastante larga y es bastante compleja. Para resumir la historia de Pedro, Pedro fue llamado por Jesús siendo un pescador. Le dice que te haré pescadores de hombres, ¿verdad? Y Pedro era una persona muy arrebatada, ¿verdad? Mas fue un hombre que amaba a Jesús con todo su corazón. Cometió muchos errores. Y en ese momento, uno de los momentos que más recuerdo de Pedro, que está en la Biblia, dice, Jesús está contándole a sus discípulos acerca de su muerte. Y le dice, aparta a Jesús a un lado y le dice, ¿sabes? Jesús, parafraseando la historia, Jesús, yo creo que no debes morir, yo creo que no debes hacer esto, yo creo que no debes hacerlo. No queremos que te mueras. Claro, dentro de su amor por Jesús, él no quería esto. Mas, sin embargo, Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ustedes se imaginan que Jesús, el Hijo de Dios, nos diga a nosotros, apártate de mí, Satanás. Wow. Y seguir firmes con él, eso es gracia costosa. Mas, sin embargo, Pedro, al mismo tiempo, le repetía una y mil veces, o lo que está registrado en la Biblia, decía, no, yo jamás te negaré, yo jamás te abandonaré. Pero Jesús le dice, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y estas 3 veces lo negó. Ahí inmediatamente creo que Pedro se olvidó por un momento de la gracia de Dios y decidió negarlo. Por su propio egoísmo y por su propia autoprotección, decide negar al Hijo de Dios. Pero esto no termina ahí, porque la gracia de Dios está cobijándolo. Tiempo después, cuando Jesús resucita, Jesús manda a llamar a sus discípulos y Pedro no quiere ir, literal, no quiere ir. Y le dice, llámeme a todos los discípulos y a Pedro. Pero Pedro estaba tan avergonzado, pero aún así va con el maestro. Y empiezan estos tres, Pedro, me amas, que lo sabemos muy bien dentro de la Biblia. Y Jesús le responde, bueno, Pedro responde, sí, tú sabes que te amo. Y claramente lo amaba. De eso no hay duda. Había fallado, había menospreciado su gracia, pero se arrepintió. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas, ¿verdad? Y creo que eso es una de las cosas en las cuales debemos entender que la gracia ofrece un perdón infinito. La gracia es gracia porque hay misericordia, pero es costosa porque no siempre recibiremos lo bueno de parte de Dios. Si estamos asumiendo que estamos en el periodo de la gracia, no vamos a siempre pensar que todo es perfecto. No. Siempre van a haber dificultades para probar nuestra fe y para llevarnos a un siguiente nivel, para dar la milla extra. Pero lo que Dios quiere es que cada vez que fallemos podamos ir ante Él y pedirle perdón a Dios y aceptar nuestro error, aceptar las consecuencias, pero saber que hay una gracia que nos cobija y nos dice, sabes, yo te amo y eres mi hijo, eres mi hija, porque crees en mí, yo creo en ti. Esa es la gracia que le costó a Jesús en la cruz. Mas no podemos desaprovecharnos de ella. No podemos aprovecharnos de esta gracia que Jesús nos da porque realmente la gracia infinita y costosa de Dios debemos valorarla así como es costosa. Y como lo decía Wikipedia,
es por puro amor inmerecido de parte de Dios. Si yo amo a Dios, ¿seré capaz de fallar? Existe dos formas en las cuales, dos motivaciones por las cuales yo puedo no fallarle a Dios. Una es por temor y otra es por amor. ¿Temor a qué? Temor a la condenación, temor al fuego eterno del infierno, temor a ser expuesto por Dios o el amor que le tengo a Él. Si tú tienes tu pareja, tu esposa, ¿por qué no le fallarías a ella? ¿Por temor o por amor? Piensa y compara estas cosas que podemos saber, de ese mismo amor que Dios nos da y que Él no espera nada a cambio, podamos nosotros devolver de ese amor, respetando su gracia. Quiero que veamos otro personaje dentro de la Biblia muy famoso, y es la historia de Job. Muchos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Bueno, ese es un hombre que realmente experimentó la gracia costosa de Dios. Y aún él teniéndolo todo, aún él sabiendo que todo lo que recibía venía de Dios, asimismo se le fue arrebatado por petición de Satanás, ¿verdad? Mas este hombre entendía muy bien lo que era la gracia costosa. Job 2, versículo 10 dice lo siguiente. En esta historia, en Job 2, no lo puse ahí, pero la esposa de Job le dice, después de todas las calamidades que le pasó, perdió su casa, sus hijos, su ganado, todas sus posesiones, sus sirvientes, todo, absolutamente lo perdió. Y no perdió la esposa, pero su esposa estaba ahí y le dice, ¿sabes qué, Job? Ya no te queda nada. Maldice a Dios y muérete, ya. Ya Dios te quitó todo. ¿Para qué sigues viviendo? Ya. Maldícelo y que Él te mate y ya. Pero Job responde algo de mucho valor. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos de Dios pues el bien y el mal no? Job entendía muy bien que él no vivía por una gracia barata. Él no vivía por una recompensa de Dios, de que si él lo adoraba y que si él lo amaba, tal vez iba a recibir más y más y más. ¿Cuántas veces hemos pensado que si amamos a Dios, si dejo de hacer esto, si dejo de pecar, si dejo la inmundicia sexual, tal vez Dios me va a amar más o me va a bendecir más? No, tal vez una muestra de amor de Dios es el desierto. Tal vez una muestra del amor de Dios es tal vez las dificultades que tenemos como hijos de Dios, pero su gracia es la que viene a solucionar todo y a mostrarnos que Él está ahí, ¿verdad? Para mí Job es una muestra increíble de lo que es la gracia, una gracia infinita y costosa, que no podemos despreciar, pero que debemos entender bien de qué se trata. Es un amor inmerecido de parte de Dios, pero que nosotros no podemos manipular o aprovecharnos de ella. Por último, yo quiero invitarte, tú que me escuchas, que busques mantenerte en la gracia costosa. Y es costosa porque es difícil de mantenerse. Es costosa porque no es fácil estar en la tentación y no ceder a ella. Porque no es fácil saber que tal vez nadie está a mi alrededor y que puedo hacer lo que sea. Y si le pido perdón a Dios, Él me va a perdonar. Pero la gracia es costosa cuando aceptamos que estamos siendo amados por Dios,
pero que yo a través de ese amor lo correspondo a Él. Eso es gracia costosa. A la gracia barata no te va a importar para nada lo que hagas. Puedes cometer cualquier tipo de aberración sexual, moral, física, social, y no te va a importar. Pero la gracia infinita y costosa de Dios te va a costar a ti. Así que gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que sea de mucha bendición y nos veremos pronto. Adiós.